mariposa o TP. El sensor de mariposa o TP pues básicamente es una resistencia variable dependiente del movimiento mecánico. Dependiente del movimiento mecánico porque se va a mover dependiendo de la aceleración que nosotros demos acá. Cuando nosotros aceleremos acá, este sensor internamente va a ir variando su resistencia. El sensor que está acá. Ahí está. Entonces, básicamente, este sensor va a funcionar a través de tres líneas. Una línea de voltaje de referencia, que en este caso va a venir del CDI. Una línea de negativo, ¿sí? Que va a venir de chasis, de masa, una tierra. Y vamos a tener una línea de señal. La línea de señal va a ser la que sale del sensor y que regresa en este caso al CDI, a la unidad CDI. En este caso la TP va a funcionar en esta motocicleta, que es una motocicleta carburada. Va a servir para que se adelante de una mejor manera los grados de la chispa. Es decir, ella le va a ayudar al CDI a que el CDI haga llegar la chispa en un momento más preciso pues a la cámara de combustión para que se quemen de una mejor manera la mezcla aire-combustible. Muy bien. Entonces, eso es en una moto carburada. En una moto inyectada dijimos que lo que iba a hacer era ayudar tanto a la chispa como también ayudar al pulso de inyección, ¿sí? Pero en este caso, pues como es carburada, solamente va a funcionar para la chispa. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a medir las líneas que trae nuestro sensor TP. Entonces para medir pues el sensor TP, pues lo vamos a desconectar, ¿sí? Aquí tengo yo mis líneas y tengo que identificar las líneas que tiene mi sensor con las líneas que están en el CDI, ¿sí? En este caso pues lo puedo hacer por colores, ¿sí? Aquí yo tengo una línea amarillo con rojo y una línea amarillo con azul. Aquí tengo yo amarillo con rojo y tengo una línea amarillo con azul. Para ver si es cierto que son estas líneas, pues puedo desconectar el sensor acá y préstame el multímetro. Ah, no, me puse mis guantes después. Y le vamos a hacer que haga pipí. Ahí está. Entonces vamos a verificar que sí sea cierto. Vamos a ver si entra aquí. Con rojo. Con rojo. Ahí estamos. El otro no. El amarillo. El amarillo va con el azul. Ahí está. Entonces ya estamos seguros que esas líneas son las que llegan a nuestro CDI. La tercera línea que está acá, que es la línea azul con negro, si ustedes se dan cuenta, no llega a esta parte, no llega al CDI. Y esto es porque esta viene de una tierra, en este caso de chasis. ¿Sí estamos? Entonces ya estamos acá. Entonces ya tenemos acá identificado el negativo. ¿Qué es lo que tenemos que identificar entonces ahora? ¿Cuál es la línea de voltaje de referencia, o sea 5 voltios, y cuál es la línea de señal? Entonces vamos a conectar acá. Voy a conectar acá otra vez. Y entonces para eso yo voy a activar el CDI. Entonces pongo switch. Entonces ahora yo ya puedo medir aquí mi conexión. Entonces ahora voy a poner yo acá y voy a poner en voltios de corriente directa y voy a encontrar cuál es mi señal o mi voltaje de referencia. Entonces para eso yo voy a colocar acá en tierra, ¿sí? Y entonces ya me vengo a buscar acá y allá está. Mire, tengo 5 voltios, pero si ustedes miran la otra línea, ¿sí? Ven, no tengo nada en la otra línea. Y aquí tengo 4.78 voltios. Bueno, eso también es porque la batería, 5 voltios, ahí está.
La batería pues de esta moto ya no está muy buena, ya no está en buenas condiciones. Pero ahí podemos identificar, entonces automáticamente, si este cable que está aquí, el amarillo con rojo, trae los 5 voltios, ese es mi voltaje de referencia. Acá, tengo mi voltaje de referencia y entonces mi línea amarillo con azul es mi línea de señal, ¿sí? Entonces ahora vamos a medir la señal que saca el sensor TP. Ahora para medir la señal, pues le vamos a poner este cable acá, lo vamos a meter de este lado. Por lo general aquí pues vamos a utilizar lo que son algunos pinchos, puede ser algún alfiler, pero tienen que estar ustedes conscientes de que cuando se hace esto, digamos acá, el alfiler tiene que entrar acá, a modo que tope la espiga que está aquí adentro, ¿sí? No atraviesen los cables acá, porque si atraviesan los cables que están acá, entonces pues básicamente ustedes le van a dejar ahí una entrada de aire y lo que van a hacer es que el cable internamente se oxide o que agarre sarro. Cuando se oxida estamos diciendo que se va a oxidar con el óxido de cobre, ¿verdad? No con el óxido de un metal, pues porque no es lo mismo el óxido de cobre que el óxido de otro metal, ¿sí? Entonces, y tenemos que verificar pues que haya continuidad para poder hacer nuestra medición. ¿Escuchan? Ahí está. Eso me está diciendo entonces pues que sí hizo contacto pues el cable que yo le metí acá ahorita, sí está haciendo contacto con la espiga. Entonces vamos a conectarla. Conectar switch. Ahí está, ya está conectado. Entonces ahorita voy a medir yo a través de este cable. Entonces ahora voy a colocar acá y lo voy a poner en voltios, ¿sí? ¿Alguien que me pueda detener ahí, por favor? Ahí está. ¿Alguien que me detenga en tierra? Muy bien. Entonces, ahora vean pues. Esto pues va a depender de lo que diga el manual del fabricante. Pero ahorita acá nosotros vamos a encontrar un voltaje relativamente bajo, ¿sí? ¿Por qué vamos a encontrar un voltaje bajo? Porque ahorita, digamos, el contacto del potenciómetro, en este caso del sensor TP, está muy cerquita del lado negativo, ¿sí? No nos puede marcar 0 voltios. Si nos marca 0 voltios, el sensor no sirve, ¿sí? No nos puede marcar cuando ya aceleremos 5 voltios, porque entonces el sensor no sirve. ¿Estamos? Pero ahorita pues vamos a probar en baja porque el acelerador está totalmente cerrado, es decir, la aleta ahorita está cerrada y este sensor lo que mide es la posición de la aleta o de la mariposa del carburador. Vamos acá, vean ahorita y miren cuánto tiene 0.495 voltios, es decir, tiene 495 milivoltios, ¿sí? Para esta motocicleta el fabricante me estaba pidiendo entre 0.5 y 0.6 voltios. Es decir, ahorita no está dentro del rango que el fabricante me ha pedido. En algún momento pues yo lo calibré y pues lo dejé dentro de lo que el fabricante me decía. Pero entonces ahorita pues ya está descalibrado. ¿Por qué se descalibra? Pues se va a descalibrar pues con el tiempo. Al final el desgaste que van teniendo las piezas pues va variando todo esto. Entonces, ¿qué es lo que necesito que veamos ahorita? Que cuando vayamos acelerando, el voltaje acá va a ir subiendo, ¿sí? Entonces, vaya acelerando, por favor. Vaya acelerando, despacio, despacio, despacio. Vean cómo va subiendo el voltaje. Vean cómo va subiendo el voltaje, muy bien. Vamos, 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 vamos. Y ya llegó a tope, estamos bien. Entonces tenemos 4.22 voltios. ¿Ya llegó a tope, don Carlos? Sí. ¿Sí? Sí. No. Y entonces el fabricante me dice, si cuando yo acelero a fondo, me llega a 5 voltios, me dice, ese sensor no sirve porque está marcando voltaje alto. ¿Estamos? Si me marca 0 voltios, me dice voltaje bajo, entonces me dice el sensor no sirve. Si me marca los 5 voltios, me dice voltaje alto, ese sensor no sirve, ¿sí? Está en el rango de 0 voltios a 5 voltios, digamos, el voltaje que le llega de referencia, pero el sensor no puede sacar ni 0 voltios ni 5 voltios. Tiene que sacar más de 0 y menos de 5. ¿Estamos? Y por supuesto, pues el fabricante nos da los parámetros de hasta dónde tiene que llegar en voltaje cuando usted tiene totalmente abierta la aleta del carburador, pero jamás le va a llegar
o yo nunca he visto que llegue a lo que el fabricante dice. Si el fabricante le dice a usted que va a llegar a 4.5 voltios cuando esté totalmente abierta la mariposa, en realidad yo he visto que llegan a 4, 4.1, 4.2, 3.8, 3.9, pero nunca he visto que esté, que en baja se calibre lo que el fabricante dice y que en alta D. Yo nunca he visto que pase eso, ni en motos, ni en carros he visto que pase eso. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como nosotros probamos si el sensor de mariposa está funcionando. ¿Sí? Y como yo ya medí la continuidad de los cables que estaban acá en el sensor para la unidad CDI, automáticamente yo sé que la señal de mi sensor le está llegando al CDI. De retorno. Sí, le está llegando. O sea, de acá está saliendo. ¿Por qué está saliendo? Porque aquí hay 5 voltios. Entonces yo sé que el CDI está funcionando. Y de retorno, como yo medí que había continuidad, ¿sí? Entonces, y aquí me está dando la señal, me está variando la señal con respecto a cómo vamos acelerando. Entonces, yo sé que le está llegando porque me di continuidad hasta este cable de acá. ¿Sí? Podría también haber medido desde las líneas de acá. ¿Sí? De una vez y hacer la prueba y ver de que el sensor está funcionando y que la línea está entera y que le está llegando la señal acá. Pero eso pues va a depender de lo que usted quiera hacer en su momento. Entonces, ¿para qué sirve el TP? Pues básicamente este de acá va a adelantar la chispa, ¿sí? Quiere decir esto, que este manda la señal a la bobina de alta para que la bobina de alta genere un alto voltaje y que se genere un arco voltaico en la bujía, ¿sí? Pero la chispa siempre llega, o ese arco voltaico siempre llega con grados de adelanto en el motor, es decir, que el pistón todavía va para arriba cuando la chispa llega, ¿sí? No llega en punto muerto superior como lo tenemos en la teoría convencional, ¿va? ¿Sí? Ya lo comprobamos con la lámpara estroboscópica, ¿va? Ya vimos que llega antes. Entonces, ¿en base a qué adelanta la unidad CDI? Adelanta los grados de la chispa. Lo va a adelantar en base a dos cosas. En un sistema convencional que no utiliza sensor de mariposa, lo va a adelantar solamente con el sensor CKP o bobina captora, bobina de impulsos. Y entonces en base a la señal del sensor CKP, ella va a adelantar la chispa. Es decir, por ejemplo, a 1500 grados la chispa se va a adelantar 15 grados. Y a 4000 grados se va a adelantar a 30 grados, no sé, ¿sí? Eso pues el fabricante nos lo va a indicar. Ahora, ¿qué va a pasar con esta? Pues esta aquí pues va a tener, no sé, dejémoslo en 15 grados también, ¿sí? Pero cuando usted va acelerando, ella va a ir variando el adelanto de la chispa. Ella va a ir variando el adelanto de la chispa, ¿sí? No va a ser el salto así como que de 1500 revoluciones y hasta 4000 va a adelantar la chispa. No, en este caso lo va a ir adelantando dependiendo de la posición en la que usted tenga el acelerador. ¿Por qué? Porque el sensor de mariposa le va a decir a este de acá y le va a decir, mira, ahorita pues él está acelerando a un cuarto del acelerador o a la mitad del acelerador y hay tantas revoluciones en el motor, entonces la chispa debe de llegar a tantos grados antes, ¿sí? Entonces este de acá o estos sistemas que utilizan TP mandan la señal de la chispa en el momento más adecuado y por lo tanto esto hace que tenga más potencia y que reduzca el consumo de combustible. Y que en realidad lo que se busca es reducir el consumo de combustible. ¿Sí? La eficiencia. Al final tener más eficiencia. Pueden ser las dos cosas. Eso va a depender de lo que pues, el fabricante decida. Si aumentar potencia o reducir consumo de combustible. Eso pues ya va a depender de alguna configuración. Lo que dice, yo he escuchado TPS y TP, ¿es lo mismo o es otra cosa? Es lo mismo. Solamente que los fabricantes le ponen S de sensor. Sensor de posición de mariposa. Entonces, TP y TPS es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, para estar claros, el rango es de 5 voltios. ¿En todas es así? No. No todos trabajan así. Hay sensores de mariposa que trabajan. Voy a quitar switch. Hay sensores de mariposa que trabajan con 5 voltios. Otros sensores trabajan con 6 voltios. Sensores trabajan con 9 voltios, con 10 voltios, 12 voltios. Ahora bien, si yo tengo aquí, por ejemplo, 9 voltios para abajo, es lo que me está dando, pero tengo siempre que revisar el manual del fabricante. Si
si son 9 voltios los que me tienen que dar de salida, Sí, mira pues, lo que sucede es que, por ejemplo, o hay una media importante. sí, muchas veces este de acá no entra a funcionar hasta que él detecta que el motor está girando. Es decir, por ejemplo, hay motocicletas que usted ahorita va a venir y mide acá. Vamos a desconectarlo de acá. La pucha, la primera estaba suave y la segunda vez se puso en febrero. Entonces, vamos a quitar este de acá. Entonces resulta que, por ejemplo, ahorita usted pone switch y mide acá. Y entonces le dice que hay 12 voltios. ¿Sí? Entonces, pero el sensor realmente no trabaja con 12 voltios. ¿Sí? Hablando específicamente acá. Entonces, ¿qué sucede? Que este no trabaja hasta que no detecta que ya empezó a girar el motor. Es decir, que usted tiene que venir y hacer girar el motor, o sea, hace que gire, y entonces cuando el motor gira, entonces ya reduce ese voltaje. El CDI reduce ese voltaje y le da el voltaje real. ¿Sí? Pero eso pasa en algunos casos. No pasa siempre. ¿Estamos? Y por supuesto que el manual a usted le va a decir con cuántos voltios trabaja el sensor. Y el de retorno, igual el manual va a decir cuánto es lo que me manda de retorno acá en voltaje. Sí, pero por ejemplo, el mínimo. exactamente. Entonces, vea pues, por ejemplo, así como esta que trabaja con 5 voltios, la regla es que no puede tener o no puede mandar de regreso 0 voltios. No puede, porque entonces es voltaje bajo. O a menos que esté cortado el cable. No, porque está cortado, no va a mandar nada. No, por eso, o sea, va a estar en 0 voltios y el cable está cortado en el camino. No, porque si está cortado no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Sí? O sea, cuando nosotros decimos que es voltaje bajo, estamos diciendo que es como que aquí están los dos cables, pero se unieron. ¿Sí? Entonces ya no pasaron por la resistencia. Esta niña, ¿para dónde está alumbrando, pues? Entonces, mira pues, pongamos que estos son los cables, esta es la entrada y esta es la salida. Entonces tiene que pasar por una resistencia. ¿Sí? Pero, digamos acá, este vino para acá y topó con este. ¿Sí? Entonces, lo que aquí está entrando, aquí está saliendo. Entonces, eso es voltaje alto, porque están entrando 5 y están saliendo 5. ¿Sí estamos? Pero si este está cortado en algún lugar, no regresa nada. ¿Sí estamos? Entonces el CDI detecta que no hay señal de la ATP y se queda trabajando solamente con el sensor de revoluciones, en este caso CKP o bobina captora. ¿Sí? Y por el lado contrario, si este sería el otro lado, que serían los 0 voltios, y esta sería la línea de señal, y topa acá, entonces aquí hay 0 voltios y retorna en 0 voltios, entonces el CDI dice voltaje bajo, ese sensor ya no funciona. ¿Estamos? Para eso entonces nosotros probamos la línea desde acá y la probamos hasta acá, para ver de que tuviera continuidad y que estuviera entera, ¿sí? Porque si no está entera, entonces este no va a trabajar. ¿Qué pasa cuando esta señal no funciona? Por ejemplo, vean acá. Acá pues ya tiene un empalme y básicamente estos cables acá se habían cortado, ¿sí? En un momento se cortaron. ¿Y cómo fue que se notó que se habían cortado esos cables o que no estaba funcionando o había un problema? Porque básicamente pues a esta motocicleta se le mide de forma constante el rendimiento que hace en kilómetros. Estaba haciendo un aproximado, la fábrica ofrece 140 kilómetros por galón. Con algunos ajustes que se le hicieron, ella estaba dando 165 kilómetros por galón, ¿sí? En ciudad, ¿sí? O sea, fábrica dice 140 kilómetros, pero cuando fábrica dice 140 kilómetros, lo hace bajo ciertas condiciones de uso. O sea, por lo general le hacen en un lugar abierto, en un circuito, y ahí están dando vueltas, y es lo que hace. Y esta en ciudad llegó a dar 165 kilómetros por galón. ¿Sí? Entonces se le hicieron unas configuraciones no para que aumentara la potencia, sino para que aumentara el rendimiento del consumo de combustible. ¿Estamos? Y entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de que teníamos un problema? Pues básicamente la motocicleta empezó a consumir más combustible. De pasar de 165 kilómetros por galón, pasó aproximadamente entre 135 y 140 kilómetros por galón. Entonces ahí nos dimos cuenta de que había un problema y cuando revisamos, estos cables de acá se habían cortado, en esta parte de acá habían topado y se cortaron. Entonces estaba trabajando sin el sensor de mariposa. Y por lo
tanto la chispa no llegaba en el momento justo, en el momento adecuado, y por lo tanto se estaba desperdiciando combustible. Y ahí, por ejemplo, ¿qué problema daba? No da problema. Tosía la moto. Nada, absolutamente nada. Ahora, por supuesto, sí gasta más combustible, ¿sí? Ahora, pero ¿por qué no, así como dice usted, por qué no hacía explosiones o no tiraba humo? Porque realmente esta moto no es así como que se use para correr mucho. Entonces esta moto se mantiene aproximadamente, su rango de uso está a 5.000 revoluciones. ¿Sí? Entonces a 5.000 revoluciones es el rango que se mantiene, y entonces a esas revoluciones no daba ese problema. ¿Sí? Y entonces tampoco dio el problema porque no pasó como que mucho tiempo, fueron aproximadamente, tal vez, si lo queremos hablar en tiempo, fue una semana más o menos que se dio cuenta que no estaba funcionando el sensor, porque como le digo, se estaba midiendo constantemente el consumo de combustible en kilómetros. ¿Sí? Entonces, usted no me puede decir, como me decía el compañero, no me puede decir, mire, es que se gasta un tanque de gasolina. No, lo que pasa es que tiene que ver cuánto de combustible es ese tanque, no en dinero, en litros de combustible o en galones, de preferencia en litros. ¿Sí? Y tiene que ver cuántos kilómetros recorrió con esa cantidad de litros. Y ahí es donde usted me puede sacar y decirme, esta moto está gastando mucho o está bien. ¿Sí? Porque va a depender cantidad de combustible y cantidad de kilómetros recorridos. Y también tenemos que ver otra situación, y es el tráfico, ¿no? ¿Sí? El tráfico pues también afecta en ese aspecto. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan con respecto a esto? ¿Y eso cómo se calibra? Muy bueno. Entonces, para calibrarlo, vamos acá abajo, y acá tiene un tornillo. ¿Sí? ¿Ustedes la salen? Por favor. Le vamos a meter otra vez este de acá y el de en medio, perdón, es de este lado. Ahí estamos, présteme el multímetro, póngamelo a continuidad, por favor. Escuchemos que haga pipí, cabal. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces ahora pues voy a medir a través del cable de señal. Vamos a conectar, pero todavía no. Ahí está. Ahí está conectado. Está conectado en el CDI. Entonces ahora, por favor, a tierra. Vamos a colocar esto en voltios. Y préstame la llave, Darwin. Creo que es como una T20, digo yo. Con esto de acá, vamos a poner esto en voltios. Acá, por favor, me puede tener ahí arriba, que no se miren. Ahí está. ¿No está incómodo ahí? Un poquito. ¿Está bien? ¿Me avisa? Ahí está ya. Ahí está. Va. Muy bien. Esto se va a Hay que tierra. hacer otra vez el cuento. Sí, esto se va a tierra acá. No, tan a tierra no, pero sí a tierra. Muy bien, gracias. Vamos a poner switch. Entonces, vamos a aflojar el tornillo que está acá. Ahí está, ya está flojo. Y entonces ahora vamos a ver esto de acá. ¿Sí? Miren cuánto hay ahora. 4.70, y yo voy moviendo acá el sensor. Miren. ¿Sí? Ahora tengo 266 milivoltios, o sea, está peor todavía, ¿va? Esa fue la que Porque... dijo que se mueve tantito y se mueve bastante, ¿va? Exacto, entonces voy acá, se va mirando que voy moviendo, ¿va? Sí. ¿Sí? Ahora miren, me pasé a 6, regresé a 5. Ahí estamos, 510, está bien, ya estamos dentro del rango. Entonces ahora voy apretando. Oh, se me descalibró otra vez, ¿sí? Entonces vuelvo a aflojar y vamos a darle aquí. Ahora vean acá por favor. 569.
Voy apretando y ahí está, miren. Ya me quedó dentro del rango, me quedó en 516 milivoltios, ¿sí? Dice punto 516 voltios es igual a 516 milivoltios. Y el fabricante me dice entre punto 5 y punto 6 voltios, entonces estoy en punto 5, ya estoy dentro del rango que el fabricante me pide. Es decir, ahorita ahí ya la calibré. Ahora, el fabricante me dice que cuando yo acelere totalmente debe de llegar a 4.5 voltios. Acelere, por favor, abra totalmente la mariposa, abra totalmente el acelerador. Vean ahí, pero se dan cuenta, ven, llegó a 4 voltios. ¿Sí? O sea, nunca llega a lo que el fabricante dice. Voy soltando el acelerador. Estamos otra vez, ábralo. Ciérrelo. Y ahorita nos va a marcar a cómo quedó calibrado realmente. Ahí está, en eso quedó calibrado realmente. Sí, ya ahorita ya se acomodó ahí la pista y ahí esa es la medición en la que va a quedar de ahora en adelante. Entonces ya solo terminan de apretar y listo. Ahí estamos. Una pregunta, ¿qué era lo que estaban vendiendo ahí? Ese tornillo, aflojamos este tornillo que está acá, muevo esto aquí. Ahí está, aflojé este tornillo y entonces este sensor acá, mira, ese tiene una corredera. ¿Sí? Ya dices que ahí tiene como un espacio. Entonces el sensor se puede mover así. ¿Sí? Vamos otra vez. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces voy aquí, mira qué pasa en el multímetro. Sí, mira, voy moviendo aquí. Mira qué pasa en el multímetro. ¿Sí? Va variando, mira. Entonces yo lo dejo. Ahí está. Entonces, ahora por favor dos veces, abra totalmente y cierre para que ya me quede o me marque lo que realmente quedó calibrado. Otra vez. Suelto y ahí está, me quedó calibrada en 526 milivoltios, me quedó ahora. ¿Sí estamos? Y ahí es como me quedó calibrada. Entonces, ¿está dentro del parámetro? Sí, porque me decía que entre punto 5 y punto 6 y entonces me quedó en 526 milivoltios, está bien, ¿sí? Y anteriormente estaba mal porque me decía que había 496 milivoltios más o menos, estaba un poquito más bajo de lo que tiene el fabricante y eso quiere decir entonces que ahora yo podría ya empezar a calibrar mi carburador. ¿Sí estamos? Porque no sé, digamos, hasta después de hacer todo eso, entonces usted puede calibrar las agujas del carburador. Sí. Hasta después se puede calibrar el carburador. ¿Listo? Variaron, ¿no? Se bajaron las revoluciones, ¿sí? Entonces, ustedes pueden darse cuenta ahorita que las revoluciones me variaron al momento que yo calibré el sensor. ¿Estamos? Y por eso ahora ya tengo que empezar a calibrar, ¿sí? Eso es porque dependiendo de lo que nosotros le hagamos acá, ella se iba a acelerar o en este caso pues se desaceleró, ¿sí? ¿Por qué se desaceleró? Pues porque entonces ella ahorita pues mandó la chispa en otro punto, ¿sí? Ya la mandó en un punto más preciso y por lo tanto pues dice, ahorita está para que trabaje a esas revoluciones. Entonces yo ahorita debo de empezar a calibrar. Ahora bien, primer paso que dijimos que íbamos a hacer. Primero, para que ustedes puedan calibrar bien, ¿sí? La TP, ustedes deben de asegurarse que la aleta esté totalmente cerrada. ¿Cómo nos vamos a asegurar que la aleta esté totalmente cerrada? Entonces vamos de este otro lado, por favor. ¿Qué debo de ver yo? Yo tengo que darme cuenta que primero este cable debe de tener cierto juego, ¿sí? Se recomienda que el mínimo juego que debe tener acá son 2 milímetros y lo máximo que sean unos 4 milímetros. Si el juego es muy pequeño, este acá va a quedar muy duro, no va a tener juego libre. Miren acá, tiene un pequeño juego libre, miren. Si queda muy flojo, el juego libre aquí va a ser demasiado, es decir, ustedes tienen que mover mucho acá para que esto empiece a accionar acá.
¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Que la mariposa esté totalmente cerrada. ¿Cómo me aseguro yo que la mariposa está totalmente cerrada? Entonces vengo yo y le bajo aquí, miren. Le bajo esto. O sea, aquí ya no está topando, ¿eh? Y con eso yo ya aseguré que la mariposa está totalmente cerrada. Eso sí, ya el carburador tiene que estar limpio y no tiene que tener suciedad ahí adentro, ¿ah? Que haga que la aleta se quede abierta. Entonces yo ahí ya puedo decir que la aleta está totalmente cerrada y entonces yo ya puedo venir y puedo calibrar el sensor de mariposa. ¿Sí estamos? Cuando yo les dije que después de calibrar el sensor de mariposa hay que calibrar el carburador, me refiero a que ustedes le tienen que calibrar la mezcla y las RPI. ¿Sí estamos? En ese ¿Cuánto tipo de juego motos, tiene que tener ahí, por ejemplo? ¿aquí? ¿El cable? Ajá. 2 milímetros, entre 2 y 4 milímetros. Ah. ¿Sí? Calculado así de forma lineal, ¿no? Listo, ahí estamos.